7 de la mañana, 35 minutos. Gracias por acompañarnos. Santiago Basabe, catedrático universitario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se encuentra esta mañana aquí en Primera Impresión. Se podría decir que hay 7 lecturas de la consulta de ayer, pero vamos con la lectura general. ¿Qué es lo que usted interpreta del mensaje de las urnas? Hola Eduardo, buenos días y buenos días a la audiencia. Yo creo que hay como 3 ideas básicas de la consulta, al menos las iniciales y una más de tantas posibles lecturas. La primera es que el resultado de ayer, que me parece no es del todo aplastante a favor del gobierno, él sí ha ganado, pero no ha llegado al 70%, y me parece que ese es un dato esencial. Me parece que le da un mensaje al gobierno de que el país está interesado en un gobierno de renovación, en un gobierno de transformación y fundamentalmente un gobierno que sea de transición de aquí a las elecciones del 2021. Y eso implicaría, entre otras cosas, tener un remozamiento del gabinete ministerial, fundamentalmente de algunas áreas que han sido neurálgicas y que en buena medida la opinión pública las observa como una continuidad de los 10 años del presidente del presidente Correa, perdón, hacer un gobierno mucho más centrista en términos político-ideológicos. En este sentido, el 65-35 me parece que una idea que le puede dejar al gobierno es que a la gente no le interesa volver a la revolución ciudadana del 2007, del 2008, como en principio ha sido su idea. Un segundo punto, y creo que aquí los medios de comunicación y la población en general tenemos que estar presentes en esto, es que este resultado 65-35 da cuenta también de que el presidente tiene un deber cívico fundamental con el país en términos de a quiénes va a colocar en esas 7 ternas para el Consejo de Participación Ciudadana. No pueden ser gente cercana ni al actual gobierno ni al anterior gobierno, sino gente que genere consenso. En alguna medida el presidente ha dicho que esto lo va a realizar. Es preferible que no sean muy conocidos, dice usted. Más que no sean, que sean muy conocidos, pero por no tener una cercanía con el gobierno. Me parece que el país tiene una cantidad de hombres y mujeres con valores éticos, con formación profesional y destrezas que podrían integrar. Ojalá el presidente sepa entender esto. Y el tercer elemento... Pero usted habla de personas dentro del gobierno. Hay otros que piensan que estas comisiones deberían de alguna manera representar la diversidad política que estuvo a favor de No, sí, eso es lo que estoy diciendo. Los siete integrantes ojalá sean de personas que no sean parte del gobierno, que sean gente representativa de las universidades, de los movimientos sociales, de diferentes sectores que le permita al presidente de la República generar muchos consensos alrededor de este resultado. ¿Y está de acuerdo en que no sean miembros de partidos políticos? Me parece que sí, ni de Alianza País ni de la oposición, sino gente que puede, insisto, generar consensos. Y la tercera idea, que luego la podemos desarrollar más, que debe estar presente, es que ese 35%, yo creo que al país le da cuenta de que el señor Correa, si bien ha quedado marginado del proceso electoral presidencial del 21, no de los otros, es un actor político importante, es un actor político relevante y mantiene todavía mucho apoyo electoral en el país. A eso iba cuando usted habló del mensaje inicial. Yo me permito decir que hay un mensaje inicial que nos dice que no hay un solo país. No hay una sola voluntad expresada en el resultado de la votación. Hay 2 países, el país del sí y el país del no. Analizando el no, más o menos el 35% en promedio, el expresidente Rafael Correa y quienes impulsaron la respuesta del no, quieren levantarse con el resultado, reivindicar para sí ese 35% como un éxito político. Sin embargo, le pregunto, ¿la lectura del no es una lectura diversa? ¿Podemos hablar de varios no dentro de esta corriente? Sí, indudablemente que sí. El no corresponde solamente a los cercanos a Rafael Correa y los ex Alianza País, por llamarlos de alguna manera. Debe haber un porcentaje de gente que votó por un rechazo a Correa, a Moreno y a la política de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y es difícil hacer esa diferenciación, ¿no? Pero yo creo que en lo de fondo, la votación de Manabí, por ejemplo, y la votación muy bien distribuida en la costa del no, da cuenta de que Rafael Correa sí
sigue siendo importante y esto va a tener una connotación más allá de lo posiblemente electoral en el 19 y en el 21, que tiene que ver con la formación de coaliciones dentro de la legislatura. Esto da cuenta que el espacio de los legisladores del señor Correa va a ser importante, va a ser necesario y en determinadas leyes me parece que va a ser fundamental para el gobierno de Moreno contar con esos votos. De ahí la necesidad de generar, como había dicho al inicio, un gobierno de transición que pueda establecer vínculos con la oposición política del centro a la derecha, con la oposición política del centro a la izquierda y fundamentalmente con la oposición del presidente Correa representada en la legislatura y que creo que en buena medida los resultados que estamos comentando algo nos están diciendo respecto a esa representatividad. Ahora, ¿cuál va a ser la razón política de ese 35% reivindicado por el no? Dado que el expresidente Rafael Correa ya no va a poder volver a ser candidato, ¿cuál será la razón política? A ver, el expresidente Correa ya no podrá ser candidato a la presidencia de la República. En efecto. Podría ser a lo seccional, podría ser a lo legislativo. Me parece que el 35% está hablando de que las estructuras más correístas, por decirlo así, de Alianza País, aún están presentes. Se han debilitado, evidentemente que sí. Perder la posibilidad de ser presidente en el 21 debilita a Correa, indudablemente que sí, y no tener partido también. Pero yo creo que un ejercicio de trabajo más desde las bases cotidiano de la gente cercana a Correa y la posibilidad de que emerjan otros candidatos con posibilidades electorales, que no va a ser Correa desafortunadamente para los intereses de su grupo, me parece que puede posicionar a un actor político visto como organización que puede ser importante y que, insisto, a partir de una lectura inicial de los resultados del día de ayer, me parece que es demasiado ambicioso creer que Correa está enterrado, que la revolución ciudadana que él representaba ha terminado su vida política en el país. Yo creo que empieza una nueva etapa, empieza un momento en que la revolución ciudadana anterior y el gobierno del presidente Moreno van a tener que empezar a dialogar mucho más. Yo creo que este resultado no los distancia, sino por el contrario los puede acercar un poco más y ahí vamos a ver también cuál será el papel de la oposición en términos de posicionarse políticamente, de marcar distancias evidentemente con el gobierno, como es legítimo, pero sí de no perder la posibilidad de tener un éxito esperable para ellos en el 19 y 21. Ahora, para cada uno de los actores políticos hay y sería lógico que haya una lectura diferenciada de los resultados de ayer. En el caso de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, una primera lectura parece ser la necesidad imperiosa de renovación. Es decir, alguien tendría que tomar el liderazgo de Rafael Correa de cara a un futuro proceso electoral para presidente de la República o presidenta de la República. ¿Cómo percibe usted que puede ocurrir esto dentro de la corriente del expresidente Correa? Va a ser difícil indudablemente porque haber generado toda una estructura alrededor de una persona como es Correa y modificar eso en el corto plazo no es un trabajo fácil de realizar, ¿no? Eventualmente vemos algunos actores que podrían tener ya perfil desde ahora, me refiero al señor Tiño, por ejemplo, a la señora Guiñaga, por ejemplo, pero creo que van a tener que generar un trabajo de bases que no va a ser menor. Y este problema de la personalización de la política está dado tanto en este movimiento de Rafael Correa como también en Alianza País. Alianza País tiene por delante un reto enorme que es buscar quién reemplaza a Rafael Correa dentro del propio Alianza País. El presidente Moreno. ¿Qué significa esto? Eso significa tener cuadros políticos propios. Me parece que la pérdida del sí en Manabí da cuenta precisamente que en una provincia fundamental en términos electorales, políticos y económicos, evidentemente, no tiene actores políticos de Alianza País propios de esa tienda partidista que lo representan. Permítame, no es buscar explicaciones demasiado sofisticadas para lo que ha ocurrido en Manabí, cuando en el fondo los manabitas lo que esperaban era atención inmediata, conclusión de las obras y las promesas y compromisos que se hicieron en materia de reconstrucción, y esto de alguna manera no se ha cumplido. Bueno, esa es una posible lectura. Yo hago hincapié en Manabí porque es la única provincia del país, pero no es cualquier provincia en términos de población, me refiero, es una provincia fundamental, decisiva en términos electorales. Y si tú observas, para pasar de Manabí a Guayas, por ejemplo, Guayas gana el sí, pero gana con menos del 60%. En Guayas está alrededor del 58%. Entonces, insisto, si bien el gobierno ha ganado
podía ganar con un voto es suficiente para que sí haya ganado. Me parece que sí debe llamarle a una reflexión tanto interna como Alianza País, como externa respecto a qué es lo que quiere el país en términos de orientación política. Me parece que el país busca algo mucho más centrista, algo mucho más de transición, no volver a los orígenes de Montecristi, como me parece ha sido el discurso hasta ahora del presidente Moreno, y que su vicepresidenta da cuenta de eso. Y por otro lado, y quizás más importante todavía, que el presidente sea sensible con los resultados, sea sensible con la población en general. Pero ahí hay visiones contradictorias, si me permite, porque volver al espíritu de Montecristi es lo que ha reivindicado el presidente Lenín Moreno para sostener, por ejemplo, la no reelección que ganó en la consulta. Sí, ha mantenido eso a partir de un discurso contradictorio tanto del propio presidente Moreno como de muchos de sus actores cercanos. Mire que yo creo que uno de los elementos fundamentales del expresidente Correa en su campaña es precisamente evidenciar estos discursos contrapuestos del presidente y de muchos de sus ministros, que hasta el 24 de mayo tuvieron una posición que cambió diametralmente a partir de ese día. Y me parece que ese fue un elemento fundamental de juicio de la gente que votó por el no pensando en Correa. Habrá otros que votaron por el no por otras razones. Pero yo vuelvo al tema del Consejo de Participación en el sentido que había dicho al inicio. Creo que el gran reto cívico que tiene el presidente Moreno, ni siquiera político, es colocar 7 ternas de gente absolutamente independiente, proba en términos éticos y que tenga la capacidad de generar un proceso de transición que ahora mismo debería empezar. Que hagan una evaluación correcta y que, si es del caso, algunos de los funcionarios de control que ahora mismo han sido designados por el Consejo, que dejó de estar en funciones, que dejará de estar en funciones a partir del día de hoy y de mañana, sean removidos si es que esto es el caso. ¿Qué tanto va a pesar en el futuro político del país lo que ocurre en materia de lucha contra la corrupción? Mire, eso va a depender del Poder Judicial. Se lo digo porque el 74% es la pregunta en la que el sí obtuvo la mayor cantidad de votos. Mayor cantidad. ¿No? La pregunta 1. Bueno, ¿de qué va a depender? La pregunta es clara, dice que esa suspensión de ejercer actividades públicas depende de una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia firme. Si hacemos un recorrido de la historia política del país, al menos desde el 79, son muy, pero muy pocos los casos de sentencias firmes, ejecutoriadas, en temas o en delitos relacionados con la corrupción. ¿Qué se necesitará junto a este elemento de juicio que es importante, ¿no?, para que esto obtenga una viabilidad y la gente pueda observar una lucha? Que el Poder Judicial sea más autónomo, sea más independiente y sea más profesional. En buena medida, ¿de qué va a depender esto? Porque vea que todo está conectado. De que este Consejo de Participación Ciudadana transitorio haga una evaluación a fondo, profunda y profesional de quiénes son los integrantes del Consejo de la Judicatura que están en funciones hasta el día de hoy. Hay que decir que esperábamos aquí a Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Nos dicen en coordinación que no ha llegado la invitada. Suponemos que está trabajando. Agradecemos en todo caso a nuestro invitado Santiago Basabe. Y antes de concluir el diálogo, quiero consultarle respecto de lo siguiente. El sí, quienes reivindican para sí el triunfo del no, dicen que son dueños absolutos de esos votos. Y en contrario, señalan que el sí pertenece hay muchas paternidades disputándose el voto sí. ¿Qué ocurrirá? El presidente Lenín Moreno ayer llamó a la unidad, llamó a mantener la unidad. Evidentemente, esto hay que leerlo de una manera, digamos, con una lectura diferenciada respecto de los mensajes, pero básicamente yo me permito comprender que el presidente lo que dice es que tiene que haber acuerdos básicos, acuerdos mínimos en materia de estabilidad y de gobernabilidad en el país. ¿Usted cree que esto es posible, sobre todo de cara a un próximo proceso electoral de medio periodo, en el que nuevamente se rompen los acuerdos, se rompen las unidades y cada partido trata de levantar por sí solo su capital político? Yo creo que sí es posible acuerdos mínimos y hay al menos 2 elementos de juicio que nos permite pensar en esto. Nuevamente, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ese va a ser el primer paso clave del presidente Moreno en torno a generarle confianza a la
población en general, a los actores políticos y sociales también en particular. Esa designación va a ser fundamental y va a ser el primer signo que nos dé el presidente de la República. Hay otros temas de políticas sociales que tienen que pasar vía legislativo. Yo creo que en eso se puede generar acuerdos, se puede generar consensos. Y finalmente, un tercer elemento que es una decisión política difícil que tendrá que tomar el presidente, pero que deberá hacerlo. Me parece que hasta ahora el presidente nunca tomó decisiones radicales respecto a determinados temas, y ahora creo que esta a la que me voy a referir es fundamental, es una remoción, un cambio, sobre todo de algunos ministros de su gobierno que generan tensiones, que generan un espacio de discrepancia entre actores sociales, políticos, opinión pública. ¿A quiénes? Por ejemplo, me parece el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El manejo que ha tenido el gobierno hasta ahora respecto a la situación de Venezuela no ha sido del todo claro. El tema del señor Assange de hace pocas semanas no ha sido resuelto de forma clara, y me parece que ese es un tema clave donde la población todavía eso le genera diferencias, distancias. Pero habla usted de la población. ¿Cree usted que la población realmente está pendiente y considera un problema a considerar cercano el tema de la política exterior? Yo creo que sí. Quizás no viéndolo desde la política exterior, pero sí viendo la migración continua que tenemos de los hermanos venezolanos a diario al país. Eso le hace a la población, sin observar un noticiero, sin leer un periódico, sin llegar al internet, tener una visión del día a día, por supuesto, de lo que está pasando en Venezuela y del comportamiento o la visión que tiene respecto a eso su país. 7 de la mañana, 48 minutos. Santiago Basabe, gracias por aceptar la invitación a este programa. Hacemos una brevísima pausa, regresamos con la parte final de Primera Impresión.